Bueno, es un placer de tenerles. Queremos extender un saludo a los, no sé si llamarle televidentes, los que están en el canal, que nos están siguiendo, las emisoras de radio que están transmitiendo en Nicaragua, en México, Perú, Hamilton, y creo que en Chile también están pasando los mensajes en algunos lugares. En fin, esto se ha extendido y queremos enviarles un saludo a toda esa gente linda que nos está siguiendo en Latinoamérica. Y tengo un saludo especial para una parejita de México, del DF creo que son, Ciudad de México. Y me refiero a Josué Flores y a Margaret Ávila. Ellos están cumpliendo el 1 de julio, 20 años de casados. Así que les enviamos un saludo desde acá. Parece mentira que nos escriben, están pensando en nosotros, están orando, nos están siguiendo. Bueno, son hermanos nuestros queridos y les mandamos un fuerte abrazo de acá, de este rincón del mundo. Y deseamos la mayor de las bendiciones en esta celebración. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 7. Y el título de esta predicación es Venciendo el desánimo. Vamos a ver los versículos 5 al 10, aunque vamos a trabajar un poquito con otros versos que tienen que ver con todo el contexto. Pero como es un capítulo largo, me estoy enfocando entonces en unos versículos. Verso 5 del capítulo 7 del libro de Josué dice: y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, es decir, de los del pueblo judío, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que es santa para nosotros y de gran edificación. Y como siempre, al pasar a la exposición, al análisis, te rogamos tu bendición, tu dirección a través de tu Espíritu Santo, y que podamos llevarla a la práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros, si no todos, la mayoría, ¿no?, hemos pasado por algún tiempo de desánimo alguna vez. La vida no es fácil, tiene sus vueltas, sus curvas, sus obstáculos, sus golpes, y a veces las fuerzas empiezan a ceder, nos desanimamos. Y en fin, tenemos la tendencia de aislarnos, en fin, son una serie de cosas. Así que ustedes, yo creo que saben a qué me refiero, a lo menos cuando se trata de esa emoción. La frase del versículo 5, especialmente en la parte final, noten ustedes que dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Es una manera muy ilustrativa de hablarnos de un sentimiento de desánimo tan acentuado, tan profundo, que se compara con el agua. A ver, ustedes tiran un poco de agua,
tiran agua en la mano y se disuelve, ¿no es cierto? El agua corre. Y entonces esto que tenemos acá nos está dando una idea de cómo se sentía emocionalmente estas personas. El corazón se derrumbaba debido al desánimo que estaban encarando en este momento, en esta etapa. Y ese sentimiento, fíjense ustedes que se acentúa cuando la narrativa nos habla de Josué diciendo, ¡ay, Señor!, en dos ocasiones. Lo dice en el versículo 7 y lo repite otra vez en su oración en el versículo 8. O sea que esto nos transmite, y acá, claro, hay que tener mucho cuidado de no caer mucho en la especulación o meternos a psicoanalizar a Josué, ¿no? Pero por lo menos, por lo que vemos en el registro bíblico, nos transmite a una persona, a un individuo que exclamando en dos ocasiones con un dolor, un corazón que está hecho pedazos emocionalmente. Se derrumba este hombre en una agonía interna. Estamos frente a un desánimo sorprendente y que es colectivo, ojo, porque no es solamente el desánimo de Josué, pero como dice el versículo 5, todo el pueblo estaba en estas condiciones, ¿no es cierto? Y que es resultado de haber fracasado en lo que ellos esperaban que iba a suceder, en este caso en un conflicto que tenían con una gente de la ciudad de Jai, que está mencionada ahí desde los versículos 3 al versículo 5 de nuestras Biblias. El desánimo, según dicen algunos entendidos, se trata de un sentimiento de emocional, algo que nos paraliza, nos frena. Qué sé yo, a veces nuestras mentes colapsan, perdemos las fuerzas físicas, se produce el desánimo espiritual de la persona, un quebrantamiento total que nos deja perplejos. En muchos casos, inclusive, si no se trata debidamente, la mente termina en un bloqueo. Y hay casos en que la gente entra en estados depresivos muy severos que tienen que ser tratados clínicamente, ¿no es cierto? Entonces perdemos toda motivación de seguir adelante. Puede ser que dejemos de trabajar, dejemos de cuidar a nuestra familia, dejemos de los estudios, aquellos que están metidos en los libros. Hay personas que, por ejemplo, abandonan la iglesia, qué sé yo, los ministerios de la iglesia por causa del desánimo. Cuando nosotros no prestamos atención a esto y lo dejamos crecer, puede traer consecuencias tremendas. El desánimo ha arrastrado gente, como indiqué antes, a condiciones clínicas, ¿no? Depresiones muy, muy serias. No hay motivación para nada. En definitiva, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando caemos en el desánimo no podemos quedarnos sin hacer algo, sin actuar, sin poner manos en el asunto, porque de lo contrario, otra gente puede llegar a sufrir las consecuencias de nuestra caída emocional. Ahora, si hay algo que debemos hacer cuando nos alcanza el desánimo es buscar las causas. Y esto es importante porque muchas veces, y esto es muy más común de lo que pensamos, cuando tenemos la tendencia de enfocar nuestra atención en cómo nos sentimos. Me siento desanimado, me siento que no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Y entonces todo el esfuerzo, todo nuestro enfoque está en cómo me siento. Y pocas veces nos sentamos a analizar, bueno, pero ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuál es el génesis de esto que me está pasando? Porque si no buscamos las causas, entonces vamos a estar conmiserándonos de esa condición y no vamos a salir del hoyo. Es decir, nos vamos a ir desanimando cada vez más. Y como dije, a veces podemos llegar a situaciones bastante extremas. Ya esto es asunto de profesionales, ¿no es cierto? Ahora, noten que Dios, esto es algo que me llama la atención en esta historia, cuando ve el desánimo que se produce en el pueblo, y especialmente ahora Josué, que está ahí hablando con Dios en los versos 7 al 8, lo para en seco. Y Dios lo agarra en el versículo 10. Noten que dice, y Jehová dijo a Josué, levántate,
termina con ese asunto. Dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Si no es asunto de estar, yo me siento de esta manera, ay Señor, mira lo que me pasa, y y no hacer absolutamente nada. Dice, no, ya está, bueno, listo, pero ahora hay que empezar a analizar qué es lo que está pasando acá. ¿Cuál es la causa de este desánimo? Y es por eso que Dios lo pone en veremos. Acá lo para en seco y le dice, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a buscar la causa de todo este lío, del por qué ustedes cayeron en desánimo, por qué no pudieron lograr lo que ellos esperaban. Acá tenemos que mirar un poquito el contexto. Resulta que cuando Dios comisionó hagan un poco de memoria acá, para no extenderme mucho. ¿Se acuerdan que Moisés murió? ¿No? Ya terminó su ministerio. Y entonces Dios lo agarra a Josué. Josué ya tuvo tiempo para prepararse, ¿no? Al lado de Moisés, aprendió muchas cosas. Y Dios, de entre toda la gente, pensó que era el más apto para su instrumento para seguir adelante con la labor. Y si ustedes se van al capítulo 1, vamos a encontrar que hay 3 cosas, por lo menos, que Dios le garantiza a Josué. Número 1, le garantiza su presencia. Me refiero a la presencia de Dios. Número 2, le garantiza su protección. Y número 3, Dios le garantiza a Josué la victoria. Vuelvo a repetir, su presencia, su protección y número 3, la victoria de esto que el Señor le está comisionando a hacer a este hombre. En el capítulo 1, por ejemplo, versículo 3, dice, yo, eso es Dios, dice, os he entregado. Tomen nota y subrayen eso porque ahora vuelvo. Dice, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y noten que ya lo había dicho Dios anteriormente, dice en la segunda parte del verso. Pero ahora le dice a Josué, ya le habló a la gente, pero ahora dice, a ti te digo esto, yo he entregado todo lugar. No algunos, sino todo lugar donde se pose el pie del pueblo. Me llama la atención el hecho de que dice, ya lo entregué. No dice, lo voy a entregar. ¿Lo ven eso? Es muy importante esto. Es decir, todavía no tomaron posesión de la tierra, pero Dios dice, este asunto ya está cerrado. Dice, yo ya les entregué a ustedes la tierra. Es asunto de tiempo y actividad, pero ya está concretado el asunto, está decretado por Dios, no decretado como se habla ahora de los decretos, ¿eh? Vale la aclaración, porque después van a salir algunos diciendo, el pastor también proclama el decreto, la decretación. No, el decreto de Dios acá, no de la iglesia o de los creyentes, ¿eh? Vale la aclaración en esto. Dios decretó entonces en sí mismo, determinó, si lo pongo de otra manera, que esta tierra sería de Israel. Así que no dice tampoco, a lo mejor les entrego la tierra. La gente, los cananeos eran fieros, eran gente militarizada hasta los dientes, gente experta en la guerra ya, pueblos muy ariscos y hostiles. Y bueno, Dios no le dice a Josué, mira, está bravo el asunto, vamos a ver qué pasa. Yo te voy a dar una mano y si ustedes le ponen el hombro al asunto y con un poco de viento a favor, salimos adelante, por ahí la pegan y ligan la tierra. No, el Señor le está dando garantía, le aseguró que el asunto ya está cuadrado con Dios. Acá prácticamente lo que vemos es a Dios diciéndole a Josué, ten confianza. Está reclamando un ejercicio de la fe. Si Dios dice, ya me entregó la tierra, no hay más nada que discutir. Lógico, hay que salir a pelear. Hay que salir a hacerle frente a esta gente, ¿no? Hay que tomar posesión de la tierra. Macanudo, pero el asunto está garantizado, le está garantizando la victoria a este hombre. No es un tal vez. En el verso 5 le dice, nadie te podrá hacer frente. Por más que sean tremendos luchadores los de Canaán, dice, no hay una sola persona, no hay un solo ejército que se pueda parar y de alguna manera ser una amenaza para ustedes. Ahora, dice, nadie te podrá resistir, pero ¿por qué razón? No porque Josué sea un gran general de ejército, lo era,
era un fenómeno, pero de todas maneras no era esa la razón, la pericia marcial o militar que tenía Josué para hacer los cálculos y decir, bueno, esta gente las vamos a manejar de esta manera. No, Señor, dice que es porque mi presencia está garantizada. Otra vez, fíjense en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo que tenemos allí es la garantía de la presencia de Dios, que está garantizada, y en segundo lugar, la protección que está asegurada. Presencia y protección. Y como dije en el verso 5, en la primera parte, victoria. Los tres elementos importantes que encontramos acá. Así que tenemos, insisto, presencia, protección, victoria, pero que viene de Dios. Otra vez, verso 3 dice, yo os he entregado a ustedes. No dice, ustedes toman posesión de la tierra. No es el brazo de los soldados, el armamento militar, la pericia pugilística o qué sé yo, marcial para darle a uno un garrotazo con la espada, con la lanza. No, dice, es Dios el que está otorgando los beneficios en esta campaña militar de conquista. ¿Qué papel desempeña Josué en todo esto? Número 1, se le pide abnegación. Dios le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Le dice en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y quiero que observen cómo va en aumento la intensificación de lo que Dios le está diciendo. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Luego le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y al final le dice, ojo Josué, mira que te lo estoy diciendo. Esto es una orden. El verso 9 ya le dice, mira que te estoy mandando esto. O sea, tienes que tomar nota. Dios reclama la abnegación de este hombre. A ver, si está la presencia de Dios en mi vida, si está garantizada la protección de Dios y me garantiza el éxito, bueno, no sé, pero lo que tenemos que hacer es poner manos al asunto y lanzarnos para adelante, ejercitar la fe, confiando en que Dios está ahí, Dios me cuida y Dios ya me garantiza la victoria. Eso es un tipo de la vida cristiana. Dios dijo que va a estar con nosotros todos los días. Dice Pablo que somos más que vencedores, pero tenemos que ser cristianos abnegados. No acobardados, no tirarnos para atrás, no bajar un cambio. No, tenemos que ser abnegados, fuertes, valientes. La segunda cosa que demanda de él es confianza. Dice el versículo 9 en la segunda parte, otra vez dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y dice, donde quiera que vayas, ahí va a estar Dios. Ten confianza. ¿Confianza en qué? En que yo estoy ahí. Tal vez no lo veo, no lo toco, pero Dios está allí. Nunca nos va a dejar abandonados. Así que tenemos abnegación, tenemos confianza y la tercera cosa es obediencia. Noten que le dice en el versículo 7, en la segunda parte, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. En la tercera parte del verso dice, no te apartes de ella para que seas prosperado en todas las cosas. Versículo 8, en la primera parte, también dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se dan cuenta? Lo que le está diciendo es, agárrate de la palabra de Dios, nunca la dejes a un costado. ¿Sí? Obedece la palabra de Dios. Y tiene que estar la persona metida constantemente y repitiendo y estudiando y meditando la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dice que tú vas a prosperar. Dice, Dios lo va a prosperar. Dios es el que lo va a hacer prosperar. Yo lo sé, ¿no? Pero, hermano querido, el que se mete adentro de la Biblia prospera. Claro, hoy día tenemos esta mentalidad de que hay que prosperar económicamente, ¿no? Pero no, prosperamos como persona.
prosperamos en madurez espiritual, en conocimiento de quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. A veces tenemos la vista muy corta nosotros nos conformamos con las baratijas, las cosas del mundo. No tenemos ambiciones de cosas más grandes, las cosas eternas. Realmente nos enriquecemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Yo, en lo personal, le digo honestamente, no puedo vivir sin la Biblia. Me gusta leer mucho leo, pero no he leído un solo libro que se compare a las Sagradas Escrituras. Estoy contando a mi señora, estoy leyendo el Don Quijote de la Mancha, lo leí hace muchos años, pero lo estoy leyendo con otra mentalidad ahora, ¿no? Y es una obra fascinante de la literatura de nuestra lengua hispana, ¿no? Toda una aventura de un loco, qué sé yo, el Don Quijote estaba sonado. Pero no se compara, no saco absolutamente nada comparado con lo que extraigo de las Sagradas Escrituras. El Don Quijote no me llena el alma. Me pone a reflexionar un poco en la vida, pero hasta ahí llegamos. Pero esto transforma mi vida, esto llena mi vida, esto le da valor a mi vida. Esto me da valentía para encarar la vida con todos sus obstáculos. Por eso Dios le pedía, mira, ¿sabes una cosa? Métete y guarda la palabra, sé obediente y Dios te va a prosperar. Yo te voy a prosperar en todo lo que hagas. Noten ustedes entonces la centralidad que tiene la obediencia. Hay una demanda de Dios a ser obediente a su santa palabra. No es simplemente leerla y meditarla y estudiarla. No, tenemos que aplicar la palabra de Dios en nosotros. Hermano, a veces nos desanimamos precisamente cuando nuestros caminos no progresan y cuando las cosas no nos salen bien. Entonces intentamos hacer cosas en la vida, a veces en el ministerio, y que en fin, no la pegamos. Y entonces empezamos a desanimarnos, a cuestionar nuestro carácter. A veces cuestionamos el carácter de Dios, cuestionamos el carácter de su iglesia, de los líderes, qué sé yo, siempre buscamos el chivo expiatorio, ¿entienden ese término, no es cierto? El traspolar mi falla en la otra persona. Y bueno, lamentablemente perdemos el entusiasmo, incluso hasta por la misma vida. No tenemos deseo de vivir. Nos encerramos en un cuarto, bajamos las persianas, quedamos en plena oscuridad y tomamos té todo el día. Y allí estamos conmiserándonos en silencio. El cristianismo se nos hace irrelevante, carece de importancia para nosotros, en fin. Y entonces, yo digo, ¿nos preguntamos por qué nos sale todo mal? ¿Nos detenemos a pensar por qué no prosperan mis acciones? ¿Por qué es que no salgo para adelante? ¿Que termino hundido en este desánimo? ¿Qué es lo que está pasando? A veces no hacemos las preguntas, no cuestionamos el origen o las causas del por qué los caminos no nos salen bien, lo que emprendemos no nos sale bien. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 ahora, con esa información introductoria, donde ya se había empezado la campaña de conquista y se encontraron con una ciudad llamada Jericó. Y lograron la victoria, la primera batalla con esta gente. Y noten qué interesante, porque en el final del versículo del capítulo 6 dice, verso 27, estaba pues, o por lo tanto, después de haber peleado con Jericó y haber ganado, dice, estaba pues Jehová con Josué, que en definitiva es una corroboración de lo que le había dicho antes de mandarlo. Cuando lo comisionó, dice, yo voy a estar contigo, nadie te va a poder hacer frente. Y honestamente, cuando miramos la guerra con Jericó, es un picnic. No hicieron absolutamente nada. No desafilaron una espada. Dice que Dios le dijo, mira, ustedes le pegan la vuelta unas cuantas veces a la ciudad y se cayó todo, se vino todo abajo. Así que no tuvieron una gota de sudor. Dios se encargó de eso. Bueno, pero si Él se lo había prometido, tú obedece, sé valiente,
yo te voy a dar la victoria. Y Dios, claro, con este fenómeno que pasó en Jericó, fue justamente un sello de autentificación de esas palabras de Dios. Lo que Dios dijo lo podían ver con sus propios ojos. Claro, esto levantaba, me imagino yo, la fe y el entusiasmo de la gente, decir, vamos para adelante porque no nos para nadie. Dios está con nosotros. Así que el capítulo 6 termina diciendo, ¿ves? Dios estaba con Josué tal como les había prometido. Así que en definitiva, Dios estaba cumpliendo su palabra al pie de la letra. Acá no había una falla de parte de Dios cuando cayeron contra los de Jai. No es que Dios abandonó su decreto o su palabra, su propósito. Acá sucedió otra cosa. Dios no falla. Jamás falla nuestro Dios, nuestro Salvador. Los que fallamos somos nosotros. Y por eso es que tenemos que, antes de empezar a conmiserarnos, es buscar dónde está el problema. Dios está ahí. El problema es que a veces nosotros no estamos ahí donde está Dios. Estamos en otro lugar. Otra vez, capítulo 6, verso 27, dice, estaba pues Jehová con Josué, pero salta al capítulo 7, verso 1, diciendo, pero... Y noten cómo pasa drásticamente la narración de la actitud de Dios y el problema de fondo. Dice, pero. Y ese pero nos llama la atención de que había algo, un problema que trajo aparejado todo este desánimo. Dios cumplió su palabra, pero el problema es que el pueblo no cumplía la palabra de Dios. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Sabes una cosa? Que muchos de nuestros fracasos se deben en gran medida porque no obedecemos la palabra de Dios. Por no decir todos, Dice allí, por ejemplo, que el pueblo prevaricó, versículo 1. ¿Qué quiere decir esa palabra prevaricar? Quiere decir fueron infieles, fueron transgresores. La palabra significa haber hecho una traición a Dios. Traicionaron el llamamiento, traicionaron a la voluntad del Señor. Así que Dios fue fiel a su palabra. El problema acá es una falta de fidelidad por parte del pueblo a la palabra de Dios. Yo siempre pienso en la historia de Adán y Eva cuando hicieron el lío en el huerto, ¿no? Y cómo ellos tratan inmediatamente, en lugar, Adán, de decir, mira, Señor, me pescaste, sí, acá yo la embarré, te pido que me perdones. El lío ya estaba hecho, ¿no? Pero lo que empeora la cosa es que en lugar de decir, Señor, sí, la verdad, yo te desobedecí, él trata de echarle la culpa a Eva y a Dios de su lío. Y Eva hace exactamente lo mismo, Una cosa increíble. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad que nunca acepta el individuo la responsabilidad de su falla. Siempre buscamos al chivo expiatorio. Siempre la culpa la tiene el otro. Si estamos desanimados porque las cosas no salieron mal, tengo que buscar a un responsable. Y siempre tiene que ser otra persona o una institución. En última instancia, la culpa es de Dios por no haber cumplido su palabra. Nada más lejos de la verdad. En definitiva, entonces, no es que Dios no estaba con el pueblo. Acá el problema es que el pueblo no estaba con Dios. ¿Estás con Dios? ¿Estás donde Dios te quiere tener? Porque el tema es que si Dios está, si el Señor nos dice, ve por este camino, yo voy contigo, y nosotros agarramos por otro camino, y después resulta que nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios? Si Dios me garantiza que va a ir por ese camino y me dice, ve por este camino o actúa de esta manera y nosotros actuamos de otra manera, no podemos quejarnos porque las cosas nos van mal o porque nos estamos rompiendo los tobillos en el camino equivocado. La vida cristiana va a tener éxito cuando la caminamos siguiendo a Dios, donde Dios nos quiere enviar. Así que acá el problema no era Dios, acá el problema era el pueblo. Y eso es lo que la narrativa nos está puntualizando en el capítulo 7. Así que el problema de todo esto es que Dios le había dicho a Josué y al pueblo en el capítulo 6, versos 10 y 11, le dijo, mira, vosotros, cuando se trate de entrar a la guerra, dice, guardaos del anatema, las cosas que son profanas.
lo maldito, lo que no está consagrado, lo que es malo. Dice, eso quiere decir la palabra anatema. Dice, no solamente guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Noten ustedes cómo es pernicioso este asunto, puede contaminar a todo el elemento corporativo, toda la nación. Así que Dios le había dicho, miren, cuidadito con esto, no vayan a tocar este asunto, pero lamentablemente el pueblo en esto había metido la pata. Alguien tocó el anatema, no solamente lo tocó, se lo metió en el bolsillo el anatema, se lo llevó para la casa. Y esto tiene que ver con, vuelvo a insistir, la toma de la primera ciudad de Jericó, que fue después en casa léanlo, vale la pena, es una historia muy interesante, la saga de la toma de Jericó. Ahora resulta que en el capítulo 7, verso 1, se identifica el que hizo el lío, un tal Acán, se le llama, dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Por qué? Porque Acán, dice, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Claro, todavía nadie sabe qué es lo que está pasando, Acá la gente está ignorante de que se acaba de cometer un delito. Cuidado con esto, porque a veces nosotros hacemos algún lío y pensamos que no perjudica a nadie. Y resulta que lo que hacemos nosotros puede perjudicar a nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia. Así que esto es algo muy serio. Acuérdense en la iglesia de Corinto, cómo había un individuo que vivía en inmoralidad y afectó la condición de la iglesia delante de la iglesia. Había otros que usaban los dones para la chacota, hacían cualquier cosa con los dones espirituales y afectaba la integridad, testimonio y madurez de la iglesia. Y Pablo tiene que escribir y le dijo, pero oigan, déjense de pavadas con estas cosas, termínenla, esto no es lo que yo les enseñé. Y hay una serie de cositas que hacían en esa iglesia que estaba afectando la integridad de toda la iglesia en la ciudad de Corinto. Así que a veces no calculamos que nuestras acciones y decisiones puede afectar, traer tristeza al Espíritu Santo y afectar el ministerio normal de la iglesia, ignorándolo el resto, porque en este caso, otra vez, vuelvo a repetir, hasta ahora nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Sencillamente vieron que fracasaron en la campaña y, en fin, eso trajo la desesperación de toda la gente. Ahora, claro, ¿qué es lo que sucedió? Los versos 3 al 5 nos dan los detalles de que se prepararon para ir a pelear con la ciudad de Jai. Con la ciudad de Jericó todo el pueblo dio la vuelta de la ciudad, se vino todo abajo. Cuando miran la situación con Jai, es un pueblito de morandanga realmente, comparado con Jericó, estos de Jai no eran nada. Y entonces dijeron, pero a ver, lo llamaron a Josué y le dijeron, no hace falta sacar todo el ejército, ¿no? Es un gasto logístico, hay que llevar comida, hay que los pertrechos y qué sé yo, a lo mejor las tiendas, y cansar a la gente cuando tenemos después campañas más grandes. Y mira lo que son los de Jai. Es un grupito de gente. Entonces le dice, mira, junta unos 1.000, 2.000, 3.000 personas que con eso los cascamos a los de Jai. Josué miró el asunto, como general dijo, me parece bien, y los mandó. ¿Y qué pasó? Los poquitos de Jai le dieron una soberana pateadura y lo sacaron hasta corriendo. Perdieron como 3 decenas de soldados, dice ahí, ¿no? Y bueno, perdieron la pelea. Claro, uno mira esto desde afuera y dice, pero a ver, fueron 2.000 personas, 3.000 personas, los cascaron, perdieron 20, 30 hombres, ¿qué tanto lío? ¿Por qué no agarran, se preparan de nuevo, mandan más gente y los cascan a los de Jai y se terminó? Pero el problema no era que habían sido vencidos por Jai. El problema es que si no pudieron vencer a este ejército que no vale nada, ¿cómo van a encarar ahora naciones en Canaán que eran pero altamente en ese entonces tecnificadas militarmente? Si no pueden ganarle a este pueblucho, a este grupito de gente de Jai, ¿cómo vamos a pelear con los ejércitos de los cananeos? Que ya era gente entrenada en la guerra. Nos van a hacer pomada acá, no tenemos chance. Y eso es lo que produjo la desesperación en esta gente. El problema no es Jai, el problema es el resultado de la conquista para lo que viene por delante. Es como Argentina, que está jugando ahora la Copa América,
Y si jugamos con un club que no tiene o un país que a lo mejor no tiene potencia para ganar, ahora tenemos que jugar con Brasil el martes, ¿no? Y tenemos un miedo bárbaro, porque si no podemos ganar a los otros equipos, ¿y cómo encaramos a Brasil? Eso es cosa de fútbol, ¿no? Esto es más serio, esto es el asunto de la guerra. Así que entonces la gente quedó hundida en la desesperación frente a esta situación. Ahora, ¿saben por qué pasó todo esto? Noten que dice en el versículo 11, Israel ha pecado. ¿Sí? Todo el mundo está llorando, se están conmiserando, pero Dios lo para y dice, dejen de tanta cosa y vamos a estudiar la causa, no las emociones. Las emociones son el resultado de algo. No vienen porque sí nomás. Este hundimiento emocional, esta parálisis colectiva, es como resultado de un pecado presente en el pueblo y les llama la atención a Dios y dicen, esto hay que trabajarlo. Muchos de nuestros desánimos, hermano querido, son el resultado de pecados no confesados. Que pueden ser egoísmo, el orgullo, haber tomado lo que no nos corresponde. Uno dice, yo no soy ladrón, pero cada vez que nosotros tomamos las cosas del mundo, cuando la Biblia dice que no tengamos comunión con el mundo, estamos tomando el anatema. Cuando Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos está diciendo, el mundo es anatema, y si nosotros coqueteamos y nos envolvemos en las cosas del mundo, dejando de lado a Dios, estamos pecando. Y Dios entonces nos está diciendo, deja de conmiserarte y trata de buscar cuál es la causa, la razón del por qué estás en esta condición. Noten ustedes otra vez la severa denuncia que Dios hace, ¿no? En el versículo 11, que expone el pecado del pueblo. Dice, verso 11 en la segunda parte, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. En otras palabras, han desobedecido mi palabra. Acá otra vez la palabra griega es muy importante, la palabra avar, que significa ustedes pasaron por encima, pisotearon mi santa palabra, mi pacto. Transgredieron las escrituras o la palabra de Dios. Noten ustedes cómo hace la clasificación con precisión Dios. Dice, han tomado, han hurtado, han mentido, han guardado. ¿Qué tal? Por las dudas si alguno no entiende todavía. Fíjense en ustedes cómo Dios es tajante y preciso en el problema radical de todo este asunto. Por eso, verso 12 dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Dios les está diciendo, ustedes sin mí están fritos. Podrán tener la experiencia de algunas peleas, escaramuzas que tuvieron del otro lado del río, pero en los tiempos de Moisés, ¿se acuerdan que tuvieron algunos conflictos? Pero eso no es nada comparado con lo que tienen que encarar. Tienen que remover toda una etnia, una raza de gente que poblaba la tierra de Canaán. Y dice, ustedes no tienen chance. Si yo no peleo por ustedes, no hay nada que hacer. Dios les está poniendo claro que esta es una empresa fracasada si no tenemos a Dios de nuestro lado. Es lamentable cuando cristianos se lanzan a ciertas aventuras sin considerar a Dios. Y claro, después cuando se dan la cabeza contra la pared, lloran y dicen, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, lo que pasó es que saliste a pelear solo. Y las batallas de la fe hay que pelearlas con el Señor. Es más, Él es el que va adelante, es nuestro capitán, nuestro general, Él es el que garantiza la victoria. Nosotros por nosotros mismos siempre vamos a la derrota. Otra vez nos devuelve a lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1. Yo te garantizo mi presencia, te garantizo mi protección y te garantizo la victoria, pero tienes que tenerme presente, tienes que ser abnegado, tienes que ser una persona obediente, entregado, para disfrutar de esa victoria. Bueno, macanudo, pero a ver, eso es lo que nos dice la narrativa. Ahora, para hacer la aplicación de todo esto e ir cerrando, es qué podemos hacer cuando somos vencidos del desánimo. Lo primero que vemos, que sacamos de lección para nosotros de toda esta situación, es lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. ¿Qué hace Josué?
Dice que todos estaban lamentando, se tiraban ceniza en la cabeza. Y entonces Josué lo que hace es hablar con Dios. Verso 7, verso 8. ¡Ay, Señor Jehová! Justamente lo que hace Josué es precisamente lo que a veces hacemos, lo contrario a lo que hacemos nosotros. Porque a veces nosotros, cuando caemos en desánimo, la tendencia es abandonar a Dios. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, de ir a la iglesia menos, no tiramos la iglesia por la ventana, escuchar una predicación. No, nos encerramos en nosotros mismos, abandonamos todo, tiramos la toalla. Y ese es el primer gran error que comete la gente, que cuando caemos en desánimo, terminamos dando la espalda a Dios en lugar de ir corriendo a buscar a Dios, diciendo: Señor, mira, así es como yo me siento, necesito tu ayuda en este asunto. Enséñame a descubrir por qué estoy así, qué es lo que me está pasando, ¿hay algo que tengo que corregir? Josué no se quedó con toda la gente ahí lamentando y tirándose ceniza en la cabeza, porque eso no resoluciona nada. Él lo que hace es ir directamente a Dios con el problema. No entiende la situación, dice una sarta de sandeces, francamente. Me recuerda un poco lo que decían los judíos cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Que decían, ¿quién nos mandó salir de Egipto? Si allá estábamos comiendo cebollas, tranquilos, ahora estamos acá en este desierto que nos consume. Y este hombre está diciendo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Está hablando pavadas. Pero gracias al carácter permisivo de Dios, que entiende la situación, pienso yo, de un hombre que está hablando porque está totalmente desanimado, pero está diciendo una sarta de tonterías. Si él recuerda otra vez ese cómputo de lo que le dijo Dios en el capítulo 1, se tiene que comer las palabras acá. Pero de todas maneras fue sincero, le derramó su corazón a Dios. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer, verso 10, es no seguir con esa actitud de conmiseración. No quedarnos con el desánimo a cuestas. Otra vez, lo que dice acá, Dios lo para en seco y le dice, mira, levántate de esa situación. Dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Dios le dice, a ver, querido, vamos a lavarse la cara y vamos a conversar sobre este asunto. Pero así no te quedes, no sigas con esa actitud, no seas obstinado o abnegado en una postura derrotista. Lo que hay que hacer es tratar de ver qué está pasando. Así que la primera cosa es, tenemos que buscar a Dios. Segundo, no seguir obstinado con esa actitud de abandono, de fracaso, ese sentimiento de pérdida. No, Señor, hay que hacer algo, hay que moverse. La tercera cosa es que tenemos que reconocer nuestras faltas. A menudo, otra vez, verso 11 dice, Israel ha pecado. A veces cuando nos desanimamos, buscamos, como dije antes, el chivo expiatorio. Me siento así porque, y buscamos a algo o a alguien. La culpa la tiene, qué sé yo, el pastor, la tiene el hermano, la tiene mi esposa, la tiene mi esposo, mis hijos, la sociedad, el presidente, el primer ministro, yo no sé, ¿no? Mi profesor de escuela, la iglesia. Siempre buscamos a un responsable lejos de nosotros. Y Dios lo que está diciendo, el único responsable eres tú de esa situación. El pecado. Así que no hay que darle vuelta al asunto, tenemos que ir a la raíz del problema. Y miren ustedes si es serio esto con Dios, ¿no? Porque dice en el versículo 13, levántate y santifica al pueblo. No se pueden quedar en esa condición, hay que limpiar la cosa. Una vez identificado dónde está la falla, bueno, tenemos que hacer algo para cambiar la situación y no seguir con esa falla que nos compromete en nuestras tareas con Dios. Otra de las cosas que tenemos que reconocer, hermano querido, es que somos miembros de un organismo vivo y lo que hacemos afecta a los demás. Si tú no arreglas las cosas con Dios, puede afectar tu familia, ¿sabes? Puede afectar tu matrimonio. Como pastor, ustedes no saben la idea de la cantidad de veces que gente que he tratado que tienen problemas de desánimo en la relación matrimonial, en el hogar, los hijos con los padres con los hijos, porque no se están haciendo las cosas bien.
porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando no obedecemos la palabra de Dios hay pecado. Eso es pecado. No, pero que la vida, ya no quiero seguir adelante. Bueno, no, que lógicamente te sientes que estás derrotado, pero el problema no es la emoción, el problema es que no estás caminando como corresponde. Lo que hacemos mal afecta a todo el entorno con el cual nos envolvemos. El desánimo es contagioso. Cuando nosotros estamos del lado de una persona que está todo desanimado, decimos, sos un pinchaglobos, ¿no? Tratamos de escaparnos porque este es un derrotista, es un perdedor, un negativista, nos tira todo abajo. Lo que buscamos es personas que nos inflen, ¿no? Que nos levanten el ánimo y nos ayuden a salir adelante. Nosotros somos parte de un todo. La iglesia somos todos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos una función y la Biblia nos manda que debemos animarnos unos a otros, no a desanimarnos unos a otros. Tu desánimo es contagioso. Tu desánimo, tu falta de abnegación por las cosas de Dios tiene la tendencia de contagiar, de arrastrar a otras personas. Levántate y anímate, hermano. Trata con el pecado y luego deja que Dios nos dé la victoria y vamos a ver todos el resultado de esa obra. Y por último, tenemos que consagrarnos o reconsagrarnos, debo decir, porque si estoy pecado y he caído, me debo reconsagrar, tengo que volver a Dios, me tengo que reconciliar. Eso es lo que le dice en el verso 13, levántate y santifica al pueblo. Aparta al pueblo de nuevo del anatema. No puede seguir el asunto así. Esto no va a funcionar. Así que lo que haces es te levantas y reconsagra al pueblo una vez más delante de Dios. Lo que me llama la atención como nota final de todo esto, sin embargo, y acá es donde yo veo un poco la teología de Josué, cómo piensa este hombre, un gran hombre de Dios. Porque cuando nos desanimamos, la atención se dirige hacia nosotros, del cómo me siento, cómo me trataron, cómo estoy, a dónde voy. La tendencia es de encerrarnos adentro de una burbuja, ¿no? Pero la preocupación de Josué no es cómo me siento o qué pasó con el pueblo. Josué está preocupado en la integridad de Dios en medio de todo esto. Y eso es lo que me fascina de toda la historia. Noten que al final, si ustedes observan en el versículo, verso 7, vamos a leer toda esta sección porque vale la pena. Dice, Josué dijo a Jehová, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Noten cómo se concentra primero en él y en el pueblo. Pero entonces dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, escucha, ¿qué harás tú a tu grande nombre? La preocupación de Josué, sí, es su situación, la situación del pueblo, pero en última instancia está pensando en la honra de Dios, que había dicho antes de Josué a Moisés, yo les he dado la tierra. Le dijo a Josué, tú ahora levántate porque yo les he dado la tierra. Les dio la ciudad de Jericó. Y él pensaba, ¿qué va a decir la gente de este Dios? No de nosotros. Y esto es algo maravilloso porque lo que hace la inspiración es centrar nuestra mirada en la gloria, la honra, del prestigio de Dios, no de nosotros. A veces nosotros nos desanimamos porque perdemos de vista la honra de nuestro Dios. Nos pasamos la vida queriendo recibir la honra en lugar de honrar a aquel que nos está dando las victorias. La vida cristiana no es para que nosotros seamos hiperinflados y honrados. La vida cristiana es para que nosotros, pueblo de Dios, seamos un sacerdocio que honremos y exaltemos a Dios. Que mediante nuestro testimonio de obediencia y abnegación podamos mostrarle al mundo lo que es servir a ese Dios, los beneficios que tiene servir a ese Dios, empezando por su bendita salvación en Cristo Jesús. Me gusta esa parte de las Escrituras,
porque es un hombre que tiene sus ojos clavados en Dios, en la integridad de Dios, no la integridad de ellos. Claro que preocupa, ¿no es cierto?, que fracasaron y que están desanimados, pero en última instancia lo que le preocupa a este hombre es qué es lo que van a decir los paganos de ese Dios nuestro, que es un Dios que no cumple, que es un Dios que no está presente, que es un Dios que abandona, cuando en realidad Dios, nos dice el capítulo, es un Dios que está presente, es un Dios que protege y es un Dios que nos da la victoria. Y eso es lo que hemos obtenido en Cristo Jesús. Hemos obtenido la victoria sobre el pecado, hemos obtenido la presencia de Dios y hemos obtenido la garantía de que Dios está cuidándonos a cada paso que damos, que todo terreno que pisemos está apartado del mundo para ser consagrado o entregado a Dios. Probablemente estés desanimado, vuélvete a tu Dios, busca la causa del desánimo, no rompas relación con Dios y con su pueblo. Hagamos lo que hizo Josué, sigamos los consejos y de esa manera entonces vamos a volver a tener ese entusiasmo que nos lleva a salir adelante, que fue lo que hizo Israel después de esto, y comenzó a ver caer pueblo sobre pueblo, reino sobre reino bajo los pies del ejército de Dios, porque Dios cumplía su palabra al pie de la letra. Cumple la palabra de Dios porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta historia que quedó preservada para justamente nosotros hoy, que a veces también nos desanimamos, podamos encontrar algún tipo de respuesta al por qué nos sentimos decaídos o desanimados y entonces venir corriendo a tus pies, como hizo Josué. Y tú, Señor, que eres bueno, con un carácter paternalista, nos muestras en dónde estamos fallando y luego nos das los pasos a seguir para que podamos levantarnos, reconsagrarnos y seguir adelante en la carrera de la fe. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que a veces perdemos el entusiasmo, la fuerza, pero tú eres nuestra fuerza. El apóstol Pablo, Señor, nos escribía diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que fortalece nuestras vidas, nuestro estado de ánimo para seguir adelante con la comisión que nos has dado. Porque te lo rogamos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.